Cordial saludo, tutor y compañeros. Mi nombre es Karen Danise Mendoza Romero. Cordial saludo, mi nombre es Claudia Yarlesa Pérez Sepúlveda. Cordial saludo, mi nombre es Vanessa Alessandra Cárdenas Contreras. Cordial saludo, mi nombre es Silvia Leonela Julio Moreno. Y en este momento vamos a dar inicio a la sustentación del paso número 3 perteneciente a la unidad número 2. Me permito compartir pantalla. Listo. Esa unidad o el paso número 3 corresponde al plan de recopilación de datos. Pertenecemos a la Universidad Nacional Abierta a Distancia UNAD y somos el grupo número 25. Damos inicio entonces a la primera parte de esta actividad, que es primeramente elaborar un plan de recopilación de datos con base en técnicas de muestreo probabilístico, teniendo en cuenta tipos de datos relevantes para un modelo de simulación. Bueno, aquí tenemos los pasos que podemos ver, son 8, de recopilación de datos del proceso. Y en el primero tenemos definición de objetivos y alcance, donde el objetivo es especificar los datos que se necesitan obtener y el propósito del modelo de simulación, por ejemplo, sea optimización del proceso, reducción de costos, eficiencia de recursos. Y el alcance, que es donde se determina el proceso específico que se analizará y las variables que afectarán el resultado del modelo. En el paso 2 tenemos identificación de variables relevantes, donde vamos las variables de entrada y de salida del proceso y se clasifica ya sean variables cualitativas o en variables cuantitativas. En el paso 3 tenemos la selección del tipo de muestreo probabilístico, donde tenemos muestreo aleatorio simple, sistemático, estratificado y conglomerados. En el paso 4 tenemos la determinación del tamaño de la muestra, donde se hará un análisis estadístico donde se utiliza una fórmula para calcular el tamaño de la muestra necesaria, teniendo en cuenta el nivel de confianza y el margen de error aceptable. Se hará pruebas de piloto, donde se realizarán pruebas iniciales para refinar el tamaño de muestra en base a los resultados preliminares. Tenemos la recolección de datos, donde podemos utilizar ya sea instrumentos de medición, frecuencia de muestreo y control de calidad. En el punto 6, análisis y procesamiento de datos, donde tenemos la transformación de datos, eliminación de sesgos y resumen estadísticos. En el punto 7 tenemos la incorporación de datos en el modelo de simulación, donde se validarán los datos, se harán pruebas de sensibilidad y ajustes y refinamiento del modelo. En el punto número 8, tenemos la documentación y el reporte de los resultados, donde se documentará cada etapa del proceso de muestreo y recopilación de datos. Se elaborará un informe con los hallazgos relevantes y las implicaciones de los datos en el modelo de simulación. ¿Gracias? Listo, continuamos entonces al punto donde se diseñan formatos para recopilar datos, se selecciona el tipo de función de distribución, se establece el cuadro comparativo en donde se escriba en 2 columnas las ventajas y desventajas de la simulación de eventos. Entonces vamos a comenzar con cuadro comparativo donde se explica las ventajas y desventajas de la simulación de eventos discretos. Bueno, como ventajas de la simulación de eventos discretos tenemos primero la evaluación segura. Pues permite experimentar con diversas circunstancias sin la necesidad de llegar a vivir una vida cotidiana o a tener una realidad. Esto pues permite que las equivocaciones pues sean costosas o peligrosas. Segunda ventaja, optimización de recursos. La simulación de eventos discretos pues facilita la observación del uso de recursos, permite pues optimizar la mano de obra, la maquinaria o el tiempo en un sistema. Tercero, reducción de las etapas de espera. Entonces, al simular estos procedimientos se puede identificar y reducir lugares de congestión y pues permite un flujo de trabajo constante. La ventaja número 4, se pueden efectuar decisiones basadas en evidencia, de acuerdo a los datos que se obtengan sobre el comportamiento de los sistemas en diferentes situaciones, permite tomar decisiones basadas en la evidencia y desarrollar pues una estrategia que pueda mejorar la eficiencia de las operaciones. Quinta ventaja, tenemos la capacidad de adaptación. La simulación posee la habilidad de ajustarse a diferentes áreas, en diferentes pues, profesiones, por decirlo así. Es un sistema muy versátil y pues se convierte en una herramienta bastante útil para modelar procesos de cualquier circunstancia. Y sexta ventaja, tenemos una observación precisa. Se dice que con estos recursos se pueden crear representaciones visuales de cada proceso y pues facilita para el equipo técnico que se entiendan los flujos y puntos críticos. Ahora, las desventajas del sistema o de la simulación de eventos discretos tenemos primero una inversión inicial considerable, pues la simulación o los software que se requieran para la simulación pueden ser costosos. Adicional, pues se debe contar con personal técnico que tenga formación para poder manipular estos sistemas. Segunda desventaja, proceso largo de desarrollo.
Para desarrollar el modelo, pues se requiere un sistema complejo y lleva tiempo, desde la recopilación de datos hasta la construcción y validación del modelo. Tercera desventaja, demanda de conocimientos técnicos. Entonces, como lo comentaba en la primera desventaja, se requiere de profesionales que conozcan todo el proceso de simulación y que conozcan también el proceso al que se va a aplicar el ejercicio. Cuarta desventaja, los resultados no siempre pueden reflejar la realidad. Pues se dice que las simulaciones pueden ser precisas con modelos basados en suposiciones y datos históricos. Sin embargo, pues no quiere decir que sea el comportamiento real de cada proceso. Quinta desventaja, dependencia de datos precisos y complejos. Entonces se debe contar con datos exactos, datos reales y de alta calidad. Si no hay datos precisos, pues la simulación no puede ser confiable. Y sexto, limitaciones para anticipar imprevistos. Entonces, la simulación pues da datos muy exactos dependiendo de la información que nosotros entreguemos. Sin embargo, no se contemplan imprevistos o accidentes dentro del proceso y por eso pues puede limitar la simulación este resultado. Listo, bueno, entonces pasamos al siguiente punto, que es las respuestas a las siguientes preguntas. ¿Cómo son los modelos de simulación de eventos discretos? ¿Qué elementos se identifican en los modelos de simulación discretos y los campos de aplicación de la simulación? A continuación, como lo dijo mi compañera Karen, daré respuesta a la siguiente pregunta. Primero, ¿cómo son los modelos de simulación de eventos discretos? Son representaciones matemáticas y computacionales de sistemas complejos que involucran eventos discretos en el tiempo. Los modelos de simulación de eventos discretos son una herramienta eficaz para analizar y optimizar sistemas complejos en la producción. 2. ¿Qué elementos se identifican en los modelos de simulación discreta? Algunos componentes o elementos clave son la entidad, los estados, las transacciones, el tiempo, el reloj de simulación, los eventos, colas y recursos. 3. Campos de aplicación de la simulación. Primero, logística y cadena de suministro. Se utiliza para optimizar la gestión de inventario, flujo de materiales y transporte. 2. Sistema de transporte. Simula el comportamiento de sistemas de transporte como tráfico, aeropuertos y puertos. 3. Sistema de salud. Se utiliza para analizar y optimizar la gestión de recursos en hospitales y clínicas. 4. Sistema financiero. Simula la gestión de riesgo y optimiza la toma de decisiones en banca y seguro. 5. Manufactura y producción. Se utiliza para optimizar procesos de producción, programación y control de calidad. 6. Telecomunicaciones. Simula la gestión de redes y sistemas de comunicación. 7. Energía y recursos naturales. Se utiliza para analizar y optimizar la gestión de recursos energéticos y naturales. 8. Defensa y seguridad. Simula escenarios de defensa y seguridad nacionales. 9. Educación e investigación. Se utiliza para analizar y optimizar procesos educativos y de investigación. Y por último tenemos urbanismo y planeamiento, que simula el crecimiento urbano y la planificación de infraestructura. Listo, entonces continuamos al proceso, que sería el diseño de formatos para recopilar datos, seleccionar el tipo de función de distribución y simular un proceso de fallas de reparación, que es prácticamente ya la simulación que vamos a realizar en Excel, que es sobre unos generadores eléctricos para estimar el tiempo muerto que en promedio tienen dichas máquinas. Se realizaron 200 observaciones registrando los datos del tiempo entre fallas y el tiempo de reparación, generando las siguientes tablas y datos para realizar la siguiente simulación. Tenemos aquí el tiempo de fallas, que es 0,5, 1, 1,5, 2, 2,5, 3. El número de observaciones que se realiza para ese tiempo de fallas es 10, 12, 32, 66, 42, 38 y 200. El tiempo de reparación sería 1, 2, 3 y el número de observaciones para ese tiempo de reparación es 56, 104, 40 y 200. Considerando un valor alfa igual a 0.1 y un error de 0,5 horas, debemos determinar el punto A, el modelo de simulación de 50 días de operación, incluyendo gráfico de estabilidad. Entonces nos vamos aquí para el punto A. Voy a explicar el punto fijo porque es el que ya tiene las conclusiones y los análisis resueltos. Entonces aquí se llena la tabla precisando la probabilidad, el rango que hay entre ese tiempo entre fallas y el tiempo entre fallas finalmente, que es el que acabo de escribir. Se introducen las fórmulas
bueno, en este caso ya no están las fórmulas porque este es el fin, pero en este caso, en el aleatorio, ya precisamos lo que serían las fórmulas correspondientes para cada ítem, que sería el número aleatorio de descomposturas, el tiempo entre fallas, la hora de descompostura, el número aleatorio de reparación, el tiempo de reparación, la hora en que inicia la reparación, hora fin de reparación, tiempo muerto. Sí, en horas. Entonces, todo este tema aquí es prácticamente aleatorio, por lo tanto, a esa tabla se le genera unas estadísticas. Entonces, hallamos el promedio de ese tiempo muerto en horas, la desviación, el máximo, el mínimo, y se halla el tiempo muerto promedio acumulado que está aquí. Entonces, se hace el promedio de ese tiempo muerto de ese resultado, y a ese tiempo muerto promedio también se le halla lo que sería esas estadísticas de tiempo muerto promedio. Finalmente, entonces, se analiza lo que sería la tabla del tiempo promedio muerto. Entonces, en este caso, este sería el gráfico del resultado que hemos obtenido en el tiempo promedio muerto de esta tabla. Entonces, ahí tomamos ese resultado, perdón, de esta tabla. Entonces, lo que podemos nosotros analizar de esas dos gráficas del tiempo muerto promedio y del tiempo muerto acumulado, promedio acumulado, es lo siguiente. Aquí podemos observar una inestabilidad persistente en cada punto. Entonces, por lo tanto, hay una inestabilidad en el proceso de producción, mientras que en el tiempo muerto promedio acumulado ya se puede observar un poco más de estabilidad, pero sigue estando inestable el sistema. Bueno, entonces continuamos al siguiente punto, que es el punto B, el ítem B, el cálculo del número de corridas necesarias para estabilizar la variable de interés. Entonces, en este caso, vamos a mostrar cómo hallamos ese número de corridas para nuestro caso. Entonces, simplemente tomamos los valores del tiempo muerto del ítem A y ya pues fijado, ya los valores fijos. Y entonces hallamos mediante el valor alfa que ya tenemos determinado en el caso, el número de error y la desviación, que fue la desviación del tiempo muerto. Tomamos esta fórmula como base para desarrollar ese punto, entonces simplemente reemplazamos los valores del número de corridas, que es igual a 1 sobre alfa, multiplicado entre paréntesis la desviación estándar dividida entre el error, y todo eso elevado al cuadrado, el cual nos da un valor de 18.37, lo redondeamos, nos da un valor de 18, entonces ese va a ser nuestro número de corridas o digamos el tiempo de operación, los días de operación. Para esta actividad, para este punto, obtenemos una gráfica como esta, para la cual también pues observamos, pues porque estamos tomando entonces el tiempo muerto del ítem A, el cual presenta inestabilidad en el sistema. Entonces aquí se puede decir que al registrar esas horas, bueno, observamos que en el supuesto de no normalidad, que el resultado indica que 18 días de operación para estabilizar la variable de interés. Entonces en este caso, este va a ser nuestro número para el siguiente ítem. Eso nos permitirá reducir la variabilidad en el proceso y mejorar la eficiencia en el tiempo muerto promedio acumulado. Entonces, aquí tenemos, digamos, la muestra de que hay una inestabilidad y con el número de corridas que ya establecemos aquí, podemos mejorar este proceso de producción, este sistema. Pasamos entonces al punto C, para el cual vamos a tener en cuenta que debemos adecuar el número de corridas que ya elegimos o que ya hallamos en el ítem anterior, según el caso del modelo del literal B. Entonces, en este caso, nuevamente formulamos las tablas y aquí también volvemos a colocar formulitas como aleatorio para llenar todo el tema de la tabla. Y obtenemos entonces que el número de descomposturas va a ser 18, que es como lo habíamos planteado anteriormente. Entonces, para ese número va a ser o será los días de operación o las corridas que se determinaron en el literal B. Entonces, aquí vamos entonces a analizar las gráficas que nos dan en el resultado del tiempo muerto. Se muestra una inestabilidad como lo podemos observar, y para el tiempo muerto promedio acumulado se observa que al principio inició bastante inestable, pero que después se puede observar un poquitico de estabilidad. Entonces le damos aquí qué conclusiones o qué análisis obtenemos. Entonces, al observar la gráfica de tiempo muerto promedio se evidencia un desequilibrio en el sistema general, como lo había dicho, y al analizar el tiempo muerto promedio acumulado en la gráfica literal C, pues se sigue viendo un poco de inestabilidad en el sistema, lo que indica la necesidad de realizar más corridas para evaluar si el sistema se estabiliza con un mayor número de observaciones. Entonces ya pasamos al siguiente punto, que va a ser generar 10 réplicas del modelo y calcular el intervalo de confianza para ver si ya podemos estabilizar el sistema. Al colocar esas 10 réplicas adicionales desde el punto D, obviamente vamos a hallar la tabla inicial con las 18 corridas, pero a ese número de tiempo muerto, a esos valores de tiempo muerto en horas, le vamos a replicar 10 veces. Entonces, al crear esas réplicas 10 veces, lo que estamos haciendo es añadiendo más análisis y observación en las fallas y en las reparaciones. Entonces, en este caso, hallamos esta tabla y finalmente podemos observar entonces el resultado de las gráficas para evaluar si realmente está funcionando o no añadir esas réplicas. Entonces aquí obtenemos una gráfica del tiempo muerto promedio acumulado
el cual nos indica una cosa. Inicia un poco mal, pero a la final se estabiliza un poco. Entonces, podemos concluir que al generar 10 réplicas en el modelo, cada una presentando 18 días de operación, se busca obtener un intervalo de confianza más preciso para que el tiempo muerto promedio del sistema sea más entonces estable. A medida que se agregan más réplicas, observamos que el promedio del tiempo muerto acumulado se va estabilizando, lo cual es visible en la gráfica del tiempo muerto promedio acumulado. La dispersión de los datos disminuye progresivamente, lo que indica un comportamiento equilibrado y consistente. Como conclusión, decimos que a medida que se incrementa el número de réplicas, el comportamiento del sistema tiende a estabilizarse, lo cual se refleja en la convergencia de los tiempos muertos promedios. Este afinamiento permite obtener un intervalo de confianza más robusto, que es esencial para la toma de decisiones en la observación. En este caso, se puede concluir que con 10 réplicas el modelo presenta una buena estabilidad y un intervalo de confianza confiable, haciendo innecesario aumentar el número de réplicas para este análisis en particular. Y listo, continuamos entonces con la simulación en el software FLEXIM de la compañera Claudia. Bueno, en esta parte del ejercicio, entonces lo que tenemos es una representación en el software FLEXIM de todo el proceso explicado. Tenemos una entrada, un área de almacenamiento, un procesamiento y una salida. Vamos a resetear el proceso para que podamos observar con detenimiento. Entonces, en ese momento el proceso inicia y esto podemos darnos cuenta cómo está el estatus. En la gráfica podemos observar la parte azul de la barra, que es la operación o el procedimiento, y el porcentaje que me está dando, que es de un 52.29%. La parte gris son las descomposturas, me indica que es el 45.96% del proceso, y tenemos en el IDL 1.76, que es el tiempo inactivo o el tiempo muerto en la representación. Si podemos darnos cuenta, pues durante todo el proceso este promedio o este porcentaje se mantiene más o menos en ese rango. Compañera, ¿algo más que aportar de nuestro proceso de simulación? Listo, muchas gracias, hasta luego.